No sé si te ha pasado que tienes una muy buena relación con una familia en específico, pero tú puedes ser testigo ocular de cómo se está llevando a cabo un proceso de división en el seno de esa familia. Era algo similar lo que estaba viviendo el apóstol Pablo en relación con la iglesia de los Filipos. Él estaba en la cárcel, pero él tenía información de cómo la iglesia poco a poco se estaba desuniendo, una iglesia que él mismo había formado. Así que si tú quieres comprender a plenitud este tema tan sencillo que nos puede ayudar a nosotros dos a mejorar nuestra vida espiritual, entonces te invito a que te quedes conmigo para que hagamos simplemente tres cosas. Primero oremos, luego expliquemos el texto o la lección y entonces apliquemos la lección a nuestra vida actual. Entonces vamos a hacer lo primero que hemos dicho, orar. Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte. Gracias por la oportunidad que nos das de recibir estas informaciones sobre esta lección de hoy. Permite que el contenido que vamos a recibir hoy sirva de recurso para entonces pulir nuestro carácter de manera que seamos mejores personas cada día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La lección que estamos estudiando hoy es titulado Desunión en Filipos, lo que nosotros planteamos en la introducción de nuestro estudio. La pregunta que pretendemos responder es ¿qué factores parecen haber provocado la desunión en la iglesia de los filipenses? Y la segunda pregunta la vamos a responder mañana. El texto básico que estamos utilizando para responder esta pregunta es el capítulo 2, del verso 1 hasta el 3 de la misma carta. Dice de la siguiente manera, verso 1 hasta el 3. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión de espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, contemplad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Verso 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ese texto es muy importante porque nos recuerda la idea de la humildad. Pero los factores que nosotros queremos resaltar no son factores, así como yo estoy diciendo ahora, factores, ¿no? Sino el factor. El factor que provocó la desunión en realidad en la iglesia de Filipos es simplemente la rivalidad. Y es un factor que también a nosotros nos afecta como iglesia. Pero vamos a ver cómo estaba dándose esa situación de desunión. La carta nos dice, por ejemplo, en el capítulo 1 y verso 1, cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel allá en Roma, él veía como las personas hacían muchas cosas simplemente por rivalidad, porque ellos entendían que hacer eso afectaría a los demás. El apóstol Pablo mismo decía que hay algunos que predican por rivalidad, porque ellos creen que me van a hacer daño por eso. Pero él decía, no, eso a mí no me hace daño. Incluso eso es predicar. Y por alguna razón esa predicación permite que los demás puedan conocer el Evangelio. Lamentablemente, en la cárcel nosotros podemos hablar de rivalidad. Y es entendible cuando el apóstol Pablo en ese contexto utiliza esa ilustración, esa mención de rivalidad. Pero entender que el apóstol Pablo escribe una carta a una iglesia que está creciendo en fe, que está creciendo en gracia, utilizar esa expresión nos hace a nosotros pensar, ¿por qué entonces el apóstol Pablo era tan enfático en la idea de la desunión? Y es simplemente como hemos dicho en la introducción, había un proceso de desunión. Y en el contexto geográfico en el cual ellos estaban viviendo, era fácil para ellos, porque Filipos era una ciudad, estado, que lo tenía todo, y que había personas que tienen cierta superioridad a las demás, que habían personas que estaban progresando económicamente. Y como la sociedad, y como la iglesia es parte de la sociedad, se filtró la conducta inapropiada de la vanagloria y de la rivalidad. Pero vamos a enfatizar y a definir la idea de rivalidad. Entonces, aquí se nos presenta que la rivalidad, por ejemplo, en el capítulo 5 y verso 20 de Gálatas, la rivalidad es una de las obras de la carne. Y él mismo nos llama en esa carta, en Gálatas, nos llama a que nosotros vivamos las obras del Espíritu. O sea, andemos según el Espíritu y nunca por las obras de la carne. Se dice aquí que esa expresión, rivalidad, realmente se utilizaba en el contexto de la literatura extrabíblica para referirse a una persona que mantiene una conducta de arrogancia y que tiene mucho orgullo y que también mantiene el pensamiento de que es más grande que los demás. Y esa es una conducta que a nosotros nos afecta constantemente. Ese pensamiento, esa patología de pensar que somos mejores que los demás. Y
Lamentablemente Jesús había corregido al apóstol, a Pedro, en cuanto a ese tipo de conducta. Y él decía que aquel que quiere ser grande en el reino de los cielos, aquel que quiere ser importante, que quiere ser reconocido, primero comienza sirviendo. Porque en la comunidad donde el apóstol Pedro vivía, lamentablemente los grandes eran las personas que tenían posiciones económicas. Y eso se había filtrado en la conducta de los apóstoles, en la conducta de los discípulos. Y Jesús quería corregir y les daba a entender que el más grande en el reino de los cielos es un niño. Y es una verdad que usted y yo debemos siempre mantener en nuestras mentes. Que la pequeñez ante Dios es grandeza. Yo quiero invitarte a que mires a tu familia y mires a tu iglesia, al igual que yo lo voy a hacer. Que meditemos tú y yo en la relación que estamos teniendo con los demás. La lección nos presenta que la solución a este problema es tener el mismo amor. Más adelante se nos presenta que debemos tener el estímulo de Cristo, el consuelo de amor, la ternura, la compasión. Esas son las características que deben permear la conducta de un creyente fiel. O sea, esas características deben permear nuestra conducta porque son las que tenía Cristo. La invitación de parte de nuestro Dios es a que intentemos ser cada día más y más humildes. No seamos arrogantes, no seamos orgullosos, no hagamos nada por rivalidad. Porque al fin y al cabo, las cosas espirituales son espirituales. Y no somos más grandes que otros porque hemos logrado más cosas que ellos en el contexto espiritual. Pudiéramos pensar y decir, yo tengo más estrellas en mi corona que algunas personas. Pudiéramos decir, yo he logrado muchas cosas que esas personas no han logrado. Pero nunca lo olvides, los últimos serán primeros y los primeros serán últimos, por así decirlo. Porque es el llamado que nos hace Dios, que no miremos nuestras obras. Porque cuando Él mismo envió a sus discípulos a predicar, les dijo, es verdad que los demonios se sujetan a ustedes. Es verdad que han logrado muchas cosas. Es verdad que han provocado probablemente arrepentimiento. Pero lo más importante no es eso. Lo más importante en el contexto de la salvación es que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y ojalá que si el nombre tuyo y el nombre mío está inscrito ahora mismo en el libro de la vida, estemos luchando, no haciendo grandes obras, no tratando de predicar simplemente, sino siendo constantes en nuestra consagración y como el apóstol Pablo, consagrándonos de manera que matemos nuestra mala conducta, matemos nuestra arrogancia, para que de esta manera nuestros nombres permanezcan escritos en el libro de la vida. Que Dios te bendiga. Si te gusta este contenido, te invito entonces a que sigas la cuenta, solamente si te gusta. Te invito a que sigas la cuenta, le des un me gusta y así puedes continuar disfrutando lo que compartimos cada día. Vamos a tener una palabra de oración y si tienes alguna pregunta en particular sobre la lección de hoy, entonces te invito a que en la caja de comentarios escribas la pregunta para que de esta manera yo intente responderte. Oramos. Muchas gracias, Dios, por tus bendiciones. Mata cada día nuestra arrogancia y nuestro orgullo. Y todos los días pon en lugar de esos valores negativos Cristo Jesús. En tu nombre oramos. Amén.